A ver, cuéntame algo, Félix. ¿Cómo te decían a ti en el liceo? No, ¿No? de eso no vamos a hablar ¿Y hoy. a ti? Hablar de ¿Y a tu ti qué Yamil, te...? horrible. No, Me decía, imagínate tú me decías mamón chupado. no, yo era tan flaquito que me decían leucemia. Qué vergüenza. Ahora, Pero en aquella época, lo que hoy conocemos como bullying, no era tan, ¿sabes? Al final, ¿qué carajo? Seguía el mismo camino. Pero ¿y ahora cómo hacen los chamos? mira, no sé, depende. Cuando me hiciste esa pregunta, me enfrentaste a un recuerdo que yo dije, pero si esto es algo que yo siempre he tratado de olvidar. Ay, dejarlo por invitar tú otra vez a revivirlo, pero ese es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el bullying y el que recibe el bullying y el que da el bullying. ¿Qué hay detrás de esas personas, verdad? ¿Qué hay detrás en ese objetivo o esa personalidad, no objetivo, ¿sí? Vamos a profundizar en este tema y bienvenidos a Hermosamente. Bienvenidos. Bienvenidos Este- y gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura hoy, hablando acerca del bullying. Pero me llamó la atención algo de lo que dijiste, Omar. Hablaste del bullying e inmediatamente lo relacionaste con el liceo o la escuela o el ámbito escolar. Pero a veces el bullying está en otros entornos también. Claro, sí, lo que pasa es que entre los amigos, si no te gusta mucho el sobrenombre, tú sabes lo que pasa. Sí, si no aguanta chalequeo, Te chalequeo, te cae tu casa cerrado o el playa de problema. Y si no son amigos, sino compañeros de trabajo. Ah, no, que estamos hablando de edades, ¿no? Claro, pues está. está subiendo el rango. En el trabajo también pasa, tiene Sí. presión. Claro, toda la razón. Hace muchísimo, no debe llevarse plano. De verdad que sí. ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Qué? ¿Vas a recursos humanos y metes el chisme? Es como decirle a la maestra, Es equivalente, sí lo me. sí, pero no sé, ¿a ustedes les resultó alguna vez decirle a la maestra o al profesor, mire, profe, me están echando broma por esto, me están haciendo bullying? O sea, yo no he escuchado realmente hasta este punto de un caso en el que hacer esa denuncia, al menos en edad escolar, haya tenido un éxito rotundo. Sí hay límites, sí hay como una mejoría en ciertos entornos, pero decirte que hubo un éxito rotundo solo con esa acción, no. O sea, creo que es una acción que debe acompañarse de otras. Bueno, pienso, y ya para pasarte el testigo, es más un tema de que el bullying como término se ha visibilizado más de un tiempo para acá, yo diría que de 20 años para acá, y más que todo por los tratos no sé si recuerdas una canción de Pearl Jam que se llama Jeremy. Ajá. Jeremy hablaba justamente de ese tema y el Vanilla llegó al colegio, pone escopeta y los mata a todos. Entonces, imagínate, en aquella época Pearl Jam, estamos hablando del 89 tal vez, 90. Sí, que yo pienso que Qué buen café. la preocupación que podemos tener en este momento con respecto al bullying es que antes, en nuestra época, cuando se metían con nosotros en el liceo, en el colegio, era como un tema de medir qué tan nivel de tolerancia tienes al chalequeo, ¿no? Que es muy distinto a pasar a un nivel de crueldad donde puedes quebrantar la dignidad de otra persona, donde incluso físicamente lo puedes agredir y no solamente de manera individual, sino que lo puedes hacer en manada, en grupo. Entonces se ha tornado a un punto donde pone en riesgo la vida de los niños, se da en diferentes niveles, como tú muy bien lo dijiste, Feli, no solamente en niños de edad escolar, sino también en los chamos del liceo, y en la medida que la edad es más avanzada, es más peligrosa la práctica o las ideas que pueden tener de cómo hacerle bullying a otro niño. Claro, ahí aplica perfectamente el refrán de mi mamá, de que muchacho pequeño, problema pequeño. Muchacho grande, problema grande. Claro, un niño de 5 años nunca va a dejar embarazada a una muchacha. Y el tuyo tiene 13, 14, ¿no? 11. Ah, ya. 11. Se aproxima, se aproxima. Mira, pero en la misma línea de lo que decías, Verusca, esa diferencia está hasta clínicamente establecida, ¿sabías? El bullying, para que sea bullying, por cierto, usualmente hablamos de bullying y lo relacionamos o lo traducimos como acoso, pero la traducción real de la palabra bullying es intimidación. Intimidad. No es, Acoso es no es solo la parte persecutoria, sino la sensación de temor que va con esto. Y cuando hablamos, o para poder hablar de bullying específicamente, tenemos que hablar de que hay la intención de hacer daño físico, emocional o social a la persona. Es decir, es posible, Hay 3 niveles, o sea, sí, o tres objetivos. o 3 objetivos. Tres objetivos Ok. posibles. O sea, porque si el acoso, el bullying, la intimidación viene dada por la parte física,
Bueno, podemos hablar de que qué sé yo, por hablar de una forma física común, lo empujan, lo golpean, le rompen sus cosas, o sea, aquello que implica elementos físicos. Pero también pudiéramos tener aquella que viene dada de forma verbal y que es solo decir cosas, ¿no? Psicológico ya ahí. Sí. En los tres hay un impacto psicológico, o sea, el impacto psicológico es transversal en ese ámbito. Y luego está el daño social, es decir, es probable que no te hago ningún daño físico, que no te digo ni una sola palabra, pero muevo aquellos elementos que son necesarios para deteriorar la imagen que tienes socialmente construida. Y yo a eso le agrego algo que no había en nuestra época, que hace aún mucho más grave el tema del bullying. Sí. En la tuya, por si acaso. Hacemos referencia a épocas. Épocas diferentes. Claro, porque y esto va sin ninguna intención negativa. Pero creo Mira, que la Pepsi, cosa, hago agua aquí feliz. creo que la Lo cosa, va a creo que la cosa es obvia. Aquí tenemos 3 generaciones distintas. Entonces, bueno. No, dos. De Sí, 50% de marzo. Bueno, Soy el del pico. Ajá. El del pico. de los que ya tienen cierta edad. Aunque, Ajá. exacto, aunque tú luces mayor que nosotros, realmente cual. solo somos mayores que tú. Y ese lucir mayor que nosotros. Eso es bullying acá. Pasando bullying contigo. Sí, ese lucir mayor que nosotros fue uno de los motivos del bullying para mí en la infancia y en la adolescencia. Yo nací con canas. Sí, hago el saludo porque la gente siempre pregunta eso. Yo nací con canas. De hecho, uno de los cuentos, digamos que mi mamá siempre echaba de que, sabes que las madres cuando nace el bebé y se los entregan, siempre tienen una sonrisa así como que es la mejor sonrisa que han hecho en su vida. Y bueno, ese bebé, sin importar cómo venga, les parece hermoso, ¿no? Mi mamá dice que cuando ya le entregaron a aquel bebé hermosísimo, vio así la broma o sea, era inevitable que el bebé tenía un mechoncito de canas aquí y le subió la ceja. Entonces, siempre contaba eso. Y sabes, hasta cierto punto, y aquí voy un poco más en el plano de las soluciones a esto, hasta cierto punto, el darle esa visión no solo jocosa, sino de sustento emocional a esa situación, en mi caso fue muy productiva, muy provechosa, fue muy amable, lo sentí yo así. Y he encontrado que en general, cuando hay un soporte familiar que le da esa base afectiva, incluso esa base social, esta persona deja de tener la necesidad, por lo menos en el aspecto de que hablábamos de cuando el bullying tiene un objetivo social, deja de tener la necesidad de tener esa aprobación externa de todo este entorno tan grandísimo, porque sabes, ya esa necesidad está cubierta por un entorno que sabes que sí te ama, sí te entiende, entonces deja de ser tan necesario, por ejemplo, sobre todo en la edad escolar, este tema de qué impresión le doy a los compañeros, ¿no? Si lo lleváramos un poco más allá, en el ámbito laboral, por ejemplo, es algo similar a lo que ocurre cuando tú como trabajador sabes que lo que estás haciendo es lo correcto. Entonces no importa lo que pase en el entorno, defiendes tu punto desde la integridad porque dices yo estoy haciendo lo correcto. Entonces lo que diga que él, sin importar qué posición tenga, lo voy a defender aunque me cueste mi puesto de trabajo porque esta visión íntegra de lo que es correcto y de lo que es completo la estoy viviendo. Bueno, eso pasa también en los niños, ¿no? Quizá no pueden entenderlo con esa madurez, obviamente porque son niños, pero sí pueden sentir esa visión de que están llenos, de que están completos de esto. Y claro, el aspecto social siempre va a ser importante, pero el nivel de importancia que le dan va a depender muchísimo de qué tanto soporte tenga emocionalmente también en el ámbito del hogar. Sabes que lo que te quería comentar antes de que abordaras esa idea, era que en nuestra época no existía la posibilidad de que se viralizara una foto o de que contenido que tú compartías, o sea, no teníamos la posibilidad primero de compartir contenido digital que hoy en día en las redes sociales, Un meme con tu foto. los niños, no, y los niños que están en esa edad de pubertad, en esa edad de pubertad que comienzan a tener como esos primeros descubrimientos de su sexualidad y comienzan a compartir imágenes nude con otros niños o con otras niñas y que de repente uno de esos niños tome eso y lo
lo viralice, lo pase entre todas las redes y todas las... Y claro, entonces, como yo siempre le explico esto a mi hijo. Tú, después que tú envías algo de tu WhatsApp, no hay manera que tú tengas control sobre eso que enviaste. Sea una palabra, sea un gesto, sea una foto, lo que sea. O sea, tú tienes que ser responsable y consciente de lo que tú estás diciendo. En la forma en cómo te expresas, en la forma como te diriges a la niña, al niño. Y le explico incluso a esto, el tema, porque ya le está entrando en una edad adolescente, y le explico el tema de que compartir una foto, todo, o sea, tú dejas de ser dueño de tu información en el momento que la compartes en la red. Y qué valioso es, porque ahora, aparte de hablar de sexualidad con nuestros hijos, también es importante que ellos entiendan el entorno en el que están y los riesgos a los que se exponen cuando comparten una foto que parece ser algo tan inocente. Sí, esto es responsable exactamente de eso, de lo que dices, lo que haces. Y decía muy bien Félix y Peruca que el tema del valor, o sea, los valores del hogar, la formación de casa, ese tema de responsabilidad sobre lo que haces, las decisiones que tomas, fortalece y brinda un buen respaldo a la hora de recibir o tener ataques de este tipo de bullying. Porque tú estás consciente de tu capacidad, quién eres y quién no eres, y es como que aquella frase de que, bueno, ¿qué le están diciendo? ¿Es una verdad o es un juicio? Entonces tú puedes hacer ese filtro, ese tamiz, y todo lo que te puedan decir, pues tú lo pasas por ese tamiz, y si te afecta, chévere, pero si tú sientes que te afecta, esto es una frase que se usa mucho también, le estás dando el control a otros, ya no es tuyo. Entonces es ser consciente de que lo que tú puedes controlar, pues haz lo tuyo y contrólalo, manéjalo. Claro, es difícil decirle esto a un adolescente que la mamá esté por un lado y pegue, ¿no? Sí. Entonces fíjese, hoy estamos hablando del bullying, y más que del bullying, de los dos planos, o sea, el que acosa o el que intimida y el que recibe la intimidación. Entonces, déjenos ese comentario. Siempre a nosotros nos gusta muchísimo hablar de esto y sobre todo disfrutar de esa interacción con ustedes. Y me encantaría decirle qué café estamos tomando, pero estamos en eso, que fue la vez. Bien. Y justo en eso que mencionabas de la intimidación y el acoso, porque hay alguien que lo recibe y alguien que lo da. Si lo vemos también desde la perspectiva de que quien lo hace también necesita ayuda, nos encontramos con que es un problema por donde lo mires. Bien. Usualmente quien busca la ayuda y lo busca hablando a veces desde la posición de víctima, desde la situación de vulnerabilidad o incluso desde una situación que es muy común, aunque no, quizá en la vida adulta ya no le prestemos tanta atención a eso, pero en los colegios, en las escuelas, liceos que tienen ocasión de invitarnos a veces a hacer actividades con los adolescentes y con los niños sobre este tema, nos hemos encontrado que hay grupos de niños, de amigos, que ya tienen instaurado el valor de la amistad y se dan cuenta de la necesidad de uno de ellos, y es ese grupo quien termina protegiendo de alguna forma y a veces denunciando la situación que está ocurriendo. Sí. O tomando la justicia por sus manos. Bueno. Que también es un detalle. Yo creo que hay tres aristas importantes o tres perspectivas desde que podemos abordar esta situación. La primera, que creo que aquí tú, Félix, tienes un aporte valiosísimo que dar, y es desde la perspectiva de salud mental, que es lo que hermosamente realmente siempre quiere poner sobre la mesa. Hablamos de salud mental. ¿Qué tan estable puede ser la salud mental de un niño que es capaz de agredir a otro niño en los diferentes niveles que tú lo acabas de mencionar? Yo digo, y por experiencia con mi hijo en el colegio, de casos de sus amigos y en algunos casos, cuando él estaba más pequeño, cosas que le llegaron a ocurrir a él, que esos niveles en los que tú conversabas son como los niveles cuando no vas poniendo los límites, cuando el niño no va poniendo los límites, esos niveles van subiendo. Entonces, el primero comienza a ser el verbal. O sea, comienzo a meterme contigo. Si yo veo que tú no pones límites, yo subo al segundo nivel, perdón, primero el social. Es el que te aparto para que no tengas... O te expongo o no dejo que te acerques a mi grupo porque no eres digno de pertenecer a él. El segundo vendría a ser el verbal, en el modo que yo veo o que la persona que hace el bullying, el niño que hace el bullying, se da cuenta de que el otro niño no va poniendo límites, va avanzando hasta llegar al punto de el
la agresión Violencia física, que también va en diferentes niveles, porque puede ser empujarte, puede ser quitarte el bolso, o puede ser, o sea, a tal punto de que incluso le pueden quitar la vida. Han ocurrido casos, incluso aquí en Venezuela han ocurrido casos. Entonces, esta perspectiva me hace pensar que es tan importante el hecho de entender que detrás de la persona que hace bullying no puede haber una estabilidad mental, y eso quería que pudieras dar tu aporte con referencia a eso, porque no hay salud mental. Siempre, como tú dices, el foco está puesto sobre la víctima, pero yo creo que estamos dejando de tener el foco también en que un niño que tiene ese nivel de crueldad está viviendo en un entorno que no está generando las condiciones, la salud mental, los valores dentro del hogar, como para que tú puedas decir que ese niño está bien. Hay algo muy interesante y me permito corregirte respecto al que va subiendo de nivel. Como les mencioné al principio, son niveles, no son niveles, son objetivos. ¿Bien? Esos son objetivos del comportamiento. Es decir, la persona hace un comportamiento relativo a otro con la finalidad de llegar a esto. ¿Por qué insisto en esto de que no son niveles, sino que son objetivos? Porque puede darse uno sin darse el otro. ¿Bien? Y la gravedad de uno no necesariamente es mayor que la gravedad del otro. El tema allí no está en lo que la víctima recibe. Está en que la persona que lo está generando, que está generando ese comportamiento inadecuado, es la que está experimentando el malestar, y su forma de responder a ese malestar es este comportamiento. Entonces, digamos, el nivel de agresividad que pueda tener, por ejemplo, a nivel verbal, puede ser mucho mayor que el que tenga a nivel físico. A veces nos concentramos tanto en que la agresividad física es la más directa, la más dañina, que perdemos de vista la agresividad verbal o la social. Y te pongo casos. ¿Qué pensarías tú que es más agresivo? ¿Que alguien llegue y le dé un lepe a una chica? ¿O que publique en el grupo de WhatsApp del salón los nudes que esta chica le pasó? ¿Qué le hace más daño? Exacto. Y uno diría, entonces esta parte social comprometida evidentemente es mucho más grave que la parte física en la que una compañera, no sé, le pegó un chicle en el cabello. Dices, bueno, no se trata entonces de que este es un nivel mayor, sino de que la forma en la que ejecutas la violencia o la intimidación afecta de formas distintas a la persona. Y de nuevo voy al tema de que no lo medimos por el nivel de afectación sobre la víctima, sino por la capacidad que tenga la persona que está ejecutando la acción negativa de no medir las consecuencias de esta acción. Sí. ¿Bien? O posiblemente puede que las mida, pero no le importa. Es posible. Solo que cuando hablamos de no medir las consecuencias, estamos hablando de que esta es una persona a la que no importa qué pase, va a tratar de cumplir su objetivo de hacer daño. Exacto. ¿Sí? Y a veces pasa que, como tú decías, hay un entorno detrás de esta persona, detrás de este adolescente o detrás de este niño, que de alguna forma lo ha formado para esto. Pero a veces ese entorno ni siquiera es un entorno físico. A veces es el mismo entorno digital. El consumo de información no supervisado. Videojuegos, tal vez. Sí, es una de las formas. En los videojuegos, mayormente aquellos violentos, incluso el consumo en redes sociales, ¿no? Cuando tú ves estos videos de noticias que pasaron, de que bueno, porque a tal persona le hicieron tal cosa por ella, eso la gente usualmente dice, no, los niños no deben tener acceso a estas noticias, pero no nos preguntamos por qué. Bueno, porque empezamos a consumir este contenido y todo lo que consumimos de forma habitual llega a ser normal para nosotros. Sí, es normalizarse. Entonces, cuando lo empiezan a normalizar, esto pasa a ser una respuesta normal y cotidiana. Y algo que parece muy inofensivo, pero que en realidad está haciendo mucha incidencia últimamente, ha sido sobre todo estos blogs personales o cuentas en redes sociales dedicadas específicamente al tema de fortalecer la masculinidad. Yo no sé si ustedes han oído hablar del tema de masculinidad frágil, masculinidad fuerte.
lamentablemente, muchas de estas cuentas llevan mucha desinformación y este fortalecer la masculinidad generalmente se asocia con tener conductas agresivas. Ok. Y estas conductas agresivas van en el plano de cómo mostrarte como que eres, y voy a usar algunos de los términos que se utilizan allí, de que eres el alfa, de que eres la persona que lleva el liderazgo, que eres un hombre distinto y superior, cosas como esta. Ok. Exactamente lo mismo pasa con palabras distintas, pero con un discurso que mantiene la misma línea en el tema de las chicas. ¿Cómo muestras que eres una mujer empoderada? Bueno, no te puedes dejar conquistar por cualquiera. Y a veces resulta, y hablando de cosas de la cotidianidad, a veces resulta que a la chama sí le gusta el muchacho que le está cayendo, pero no puede dejarse, no puede, tiene que ser la tipa empoderada. Entonces lo humilla. Se pone tan difícil que termina Exactamente, termina por humillar públicamente a la otra persona. y alejarlo. Y ahí es donde vamos al tema de no medir las consecuencias. O sea, veo lo que estoy haciendo para mí, sin importar que estoy o poniendo sobre esta otra persona una situación terrible. Porque ahora esto que puede ser simplemente una frase, una burla, un insulto, puede convertirse en la forma en la que el resto del grupo pase a interactuar con esa persona durante el resto del año escolar. Y es anécdota del año. Sí, sí. Ahora, Félix, una pregunta. Algo que siempre me he preguntado. ¿Hay alguna predisposición o algún rasgo característico en el funcionamiento del pensamiento, del cerebral, de conducta de las personas que son acosadoras, de los que hacen bullying? A ver, tenemos algo llamado zona de desarrollo proximal, que es el espacio del cual adquirimos los aprendizajes, no necesariamente porque alguien formalmente los eduque, sino porque esos espacios están allí y aprendemos a desempeñarnos de acuerdo a lo que en esa zona de desarrollo se dé. ¿Por qué no le llamamos zona de aprendizaje sino zona de desarrollo? Porque no se limita al aspecto netamente de la cognición, sino que aborda todas las aristas del desarrollo humano. Entonces este niño, y ahí sí estoy hablando de un niño, ha tenido que aprender a desempeñarse en determinada zona. Y esta zona tiene características muy puntuales. Si lo lleváramos, por ejemplo, al ámbito geográfico, pudiéramos hablar de, qué sé yo, quienes vivimos en el Caribe, estamos acostumbrados a usar ropa fresca, es como que estamos siempre en vacaciones de verano, y bueno, cuando finalmente nos toca ir, no sé, a un sitio que sea ligeramente más fresco que el lugar en el que vivimos, entonces tú ves que llevamos suéter, guantes, bufandas, no sé qué. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Si las personas que viven allí andan en short y franela. Bueno, porque la zona en la que se han desarrollado, y estoy poniendo el ejemplo geográfico porque es mucho más visible, la zona en la que se ha desarrollado esa persona hace que esa sea su forma de funcionar allí. La temperatura se adaptó y tal. Perfectamente adaptado. Esa gente tiene ropa para el frío. Ah, pero no los invites a la playa. Tienen que salir a comprar traje de baño. En rollito. Entonces, Se tuestan, era mi abuela. ¿qué ocurre? Que eso mismo que vemos en el entorno físico, en el espacio físico, pasa en esa zona de desarrollo proximal. Vamos, sí, aprendiendo cosas, normalizando cosas, hasta el punto en el que entendemos que todo funciona así. Y sucede que cuando tenemos que salir de esa zona, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el entorno escolar o en el entorno laboral, que reunimos gente, digámoslo así, que viene de diferentes zonas y los reunimos en un espacio que está diseñado para ser neutral, pero que realmente no lo es. Llega allí y para todos su forma de funcionar es correcta y es normal. Porque así lo conocía. Claro, entonces evidentemente yo veo al otro y me parece que eso que está haciendo el otro no es normal. Entonces, viene el chico que se come 2 arepas enormes en la mañana y ve al otro que su familia, por X o Y circunstancias, No puede comer carbohidratos. no puede comer carbohidratos, entonces el otro que lleva, bueno, el otro lleva simplemente, come en su casa para no comer en la escuela. Entonces, ¿y tú por qué no comes aquí? Todos desayunamos aquí, ¿tú por qué no comes aquí? Y ahí empieza este tema. Si a esa pregunta le sumas que en esa zona de desarrollo proximal, la forma en la que aprendiste a relacionarte con otros es agresiva, ya tenemos 2 elementos para que esto ahora se convierta en agresividad. Todavía no en intimidación. Ujú. Tú incorporabas hace rato el tercer elemento,
no hay límites del otro lado, quizás se encuentran con una persona que desde la timidez, desde la fragilidad, y lo digo de esta forma porque ni ser tímido ni reconocer sus debilidades está mal. Ni te hace débil. Entonces, cuando lo planteamos así, decimos, tenemos a la persona que está en una situación en la que puede no sentirse a gusto con lo que está pasando y expresar ese disgusto, pero son niños, no lo están expresando de la forma más Las adecuada, herramientas para eso, ¿no? tal cual. Y nos encontramos al otro que tampoco tiene las herramientas para abordar sus propias dudas, sus propias inseguridades, que también las tiene, y su forma de mostrar fortaleza es humillando al otro, yendo en detrimento del otro. Entonces allí tenemos los primeros pasos para esto. Cuando eso no se controla, no se ataja en ese nivel, puede ir aumentando de los dos lados. Porque del lado de quien aparentemente es una víctima, puede llegar al punto en el que se obstine y ahora venga también con una respuesta Con una respuesta violenta. también violenta, contundente. Y ahora, es difícil como padres abordar este tema sin que, o sea, lo voy a hablar a nivel personal. A mí me revuelve los apellidos. En las oportunidades, es que yo de hecho, a mí me da mucha risa, yo me acuerdo que yo llevaba a mi hijo para el parquecito y yo veía un niño que le daba y me provocaba meterme así en la piscina y agarré a un muchachito y ojalá tuviera yo la misma edad que tú. O sea, es una reacción muy maternal o muy paternal, ¿no? O sea, La exacto. protección de la madre, claro. Pero en esta idea de que a mí me parece una responsabilidad enorme educar, o sea, tener hijos porque estás educando a alguien para el mundo, porque no es que vive contigo en la casa, o sea, es alguien que va a ir afuera, que tienes la responsabilidad de que sea un buen ser humano. Sí, Verusca, pero eso lo ves tú así. Esos son tus pero no- valores. Recuerda que en ese salón de clase, ¿verdad? En ese salón de clase hay 30 niños. y no todos los papás Así que piensan hay igual. 60 padres. Exacto. Entonces, el punto es que yo le decía a mi hijo, o sea, para que tú te defiendas, la violencia es el último recurso, pero si la tienes que usar, usted pegue donde doble, se quede en el piso y usted pueda salir corriendo a pedir ayuda. O sea, no es que te... No es el tipo de cosas que Exacto. sugerimos en Pues Hermosamente. esta parte ponemos el pi, 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 el piso. Pero ya va, vamos a Corre. hablar, vamos a Ahí hablar la la dejamos. cosa con honestidad. No, está Aquí bien, no hay perfección en esto. No, pero- O sea, la idea es poder visibilizar tal vez el sentimiento de muchos papás, que es lo común, que tú dices, bueno, si todo el tiempo ves que le pegan, que le hacen, en algún momento, ¿qué le dices? O sea, cuando la conversación se agota y ese recurso deja de funcionar, además de cómo tú vas a razonar con otro niño que no tiene intenciones de razonar. O sea, va como dices tú muy bien, tengo un objetivo y hasta que no lo cumplo no me quedo tranquilo. Entonces, mi pregunta iba en función de eso, ¿cómo puedo manejar yo esa situación como papá para poder gestionar mis emociones y que no sea el consejo de usted dele y después que usted le dé, Bravo. conversamos? A mí que me llamen del colegio, Que me llame mañana. Bueno, Yo lo digo. este, que me llamen, no como, hay problema. como una persona que trabajó por más de 10, 12 años en el sistema de protección a niños, niñas y adolescentes, la problema, ley me Verusca. obliga a responderte ¿Qué problema, que, Verusca? este tipo de consejos no son los apropiados y Claro, que estoy. siempre el diálogo será la mejor forma de abordar las cosas y que en la mayoría de los países las leyes nos muestran el camino para la resolución de los conflictos, incluso en el caso de los niños, niñas, adolescentes. Porque ahí pasa un detalle. A ti te angustia tu hijo. No sabes si a la mamá del otro niño, no vamos a decir que no le angustia, no sabes si ella sabe lo que está pasando. Exacto, muy probablemente. Porque ¿qué sucede? El niño que se ubica en el rol de víctima, a veces no lo dice. A veces la mamá se da cuenta de que algo está pasando, indaga, pregunta, hasta que descubre lo que está pasando y por supuesto, como toda mamá, se activa el modo defensivo y quiere ir a defender. Pero el otro niño, ¿te acuerdas que decíamos también tiene un problema? Tampoco lo cuenta. ¿Mm? O sea, obviamente no va a llegar diciéndole, tú sabes que me reuní con un grupo de amigos para perseguir a fulano y que romperle los cuadros. O sea, no lo va a hacer, eso no pasa. Eso no va a pasar. Además, Bueno, a lo mejor sí, si lo hace son cómplices. O sea, porque hay complicidad entre ellos. bueno, recuerda además que estamos hablando de que esta persona cree que lo que está haciendo es normal, inofensivo y no mide las consecuencias. Entonces, cuando hables con la otra mamá, no te voy a decir que lo escribas porque
es probable en una medida estadística pequeñísima que no pase así. Pero casi siempre esta señora va a decir, ¿te refieres a mi hijo? Yo sé lo que tengo en casa. Mi hijo no hace esa clase de cosas. ¿Estás seguro que fue el mío? Si mi hijo hiciera esa clase de cosas. O a Yo lo veces, sabría, yo me habría dado cuenta. o a veces te vas a encontrar y vas a reconocer el por qué este nivel de agresividad se está dando cuando veas otro nivel de agresividad mayor. Claro. Ay, los niños son así, no le hagas Ah, caso. sí. Tal cual. Entonces, ¿qué tenemos que medir allí? Tenemos que medir muy bien la reacción que tienen como padres. Porque es cierto, a veces una mamá preocupada puede defender, pero a veces también nos podemos ir a los extremos. Y a veces podemos inocular en los niños la idea de que están siendo víctimas de algo que en realidad no No está está ocurriendo. ocurriendo. ¿Sí? No, pero estoy hablando de los casos reales. Por ejemplo, yo nunca he tenido esa situación con Juan David. O sea, hemos tenido algunos casos, pero nunca a llegar al nivel de tener que hablar con el otro papá, porque siempre Pero- la idea es Pero hay poder... gente que sí ha tenido que enfrentar eso. Claro, pero la idea es darle herramientas para que él pueda gestionar las cosas que le ocurren. Y en el último rango es una intervención, o de la maestra, o en mi caso, iría yo. Pero, gracias a Dios, no O de las ocurrió. leyes. O de las leyes. Pero muy poco se sabe sobre eso, porque muy pocas personas utilizan eso como recurso. O sea, si bien hablamos de la ley de la protección del niño, niña y adolescente, desde el punto de vista de cuando un adulto aborda o dice o agrede, pero no hay algo entre ellos. De eso no se ha ventilado. De hecho, Sí, sé que hay artículos, pero a nivel de difusión. De información de dominio público. Entonces, sí es oportuno hablar de eso para que Ujú. sepas que la ley también te ampara Exactamente. cómo manejar estas situaciones de bullying o situaciones incómodas con tus hijos en un colegio o un entorno educativo, incluso hasta en el deportivo. Lo que sí También. nos ampara en el sitio de trabajo, porque cuando nos dijiste que hacíamos cuando esto pasaba en el trabajo, me quedé que, oye, No, y de hecho, recordé de un caso muy reciente de un trabajador en México, si no mal no recuerdo, que le hacían bullying laboral y le sustituyeron la bebida de su almuerzo por un desengrasante o algo así. Y falleció. Entonces, o sea, parecía insólito que en este momento haya ese tipo de Circunstancias, situaciones, sí. No, y de locura, porque, o sea, es como que una inconsciencia total. claro. que- Y en ese nivel tú lo puedes ver y puedes decir qué horrible, ¿cómo pueden hacer eso? Pero exactamente el mismo nivel de maldad, pero con otras acciones, puede darse de forma mucho más cotidiana. Qué sé yo, el niño es alérgico a tal cosa, todos saben que lo es, por cuestiones de solo hacerle una broma, Ujú. entonces le damos, no sé, le ponemos un poquitito de maní del que el niño es alérgico y entonces De camarones. de camarones. Así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Volviendo al tema de los padres y el abordaje que hay que dar. Efectivamente, los padres tienen que resolver entre adultos, ¿no? Esto tiene que darse en ese plano, ¿sí? En el tema escolar. La instancia sería papá, colegio hace la conexión con el papá, o tú sugieres abordarlo directo con el La papá. primera instancia es la instancia educativa. Es la mamá o el papá o el responsable tratar de enseñar a sus hijos a poner límites en este sentido. Y como les dije hace rato, a dar el soporte suficiente para entender que en casa cuentas con el apoyo para enfrentar la situación que se esté presentando, pero desde una perspectiva saludable. Incentivando la comunicación, ¿no? Si esto sigue pasando, por cierto, hay que dejar suficiente tiempo para esto. O sea, no es que vamos a tener la conversación hoy y mañana se va a solucionar, ¿no? O sea, usted habla, pasan unos días y la cosa sigue pasando. Entonces, bueno, vamos al tema de vas a tener que hablar con la maestra. ¿Por qué no voy yo, papá, o yo, mamá, y hablo con la maestra directamente? Porque la primera instancia es educar, ¿sí? Los padres quieren tener hijos autónomos, o sea, que sean adultos autónomos y funcionales, pero no los dejan hacer sus cosas con autonomía. Entonces, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Hablar. ¿Lo estoy dejando solo? No, lo estás observando. Y es posible que si quieres apoyar un poco más la cosa, ¿por qué no? Llegues a la escuela ese día que lo lleves y le dices, oye maestra, ¿sabes qué? Juan David quería comunicarte algo. Me contó de algo que quiere hablar contigo cuando tengas un chance. Bien.
Es posible que la maestra, ¿qué pasó, mamá? Sí. Tranquila, habla con él te va a contar. Después de que el niño dé ese paso, entonces, o de que agotes esa instancia, porque puede que el niño incluso no se atreva a dar ese paso, entonces tratas de agotar esa instancia, no se da, hablas también con la maestra, ¿no? Es importante que el docente esté al tanto de lo que está pasando dentro de su salón de clase. Si eso no pasa, incluso dentro de la misma institución hay otras instancias, como es que está la parte no solo a nivel de la dirección, que deberían encargarse de esto, sino del bienestar estudiantil, que también tienen una participación allí. Y es allí donde se empiezan a ver sugerencias pues un poco mayores, porque ahora sí llaman al otro representante. Lo ideal sería en primera instancia que sea el colegio quien hable con Que sea el mediador entre representante. ambos representantes. Exactamente. Porque el fin de todo esto es educar a los niños, a los dos. ¿Bien? Ok, no se dio esa instancia tampoco. Bueno, viene la mediación ahora entre los representantes. Esa mediación por lo general no es agradable, hay que reconocerlo. Sí, Bien. más que incómoda, poco agradable. Sí. Y es donde viene ahora la otra parte. ¿Qué se puede hacer a nivel legal? Bueno, para no estar dando aquí sugerencias, porque cada caso es muy puntual. Asesorías legales. No, para nada. Lo que sí puede hacer usted es que en todos los municipios del país, por ejemplo acá en Venezuela, en todos los municipios del país hay un consejo de protección. ¿Bien? En ese consejo... El niño ni adolescente. Ah, sí. Ok. Ok. En ese consejo de protección no estamos hablando de que de que va a haber una instancia judicial, no sé qué. No. Estamos hablando de que es una instancia dada para aconsejarlo a usted qué hacer en tal sentido. Por lo general, estos consejos de protección tienen abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que le van a ayudar a usted a direccionar su situación. Ellos son los que le van a decir, mira, esto es un caso que hay que abordar por la vía legal, y aquí cabe una denuncia, cabe tal cosa, tal. O pueden llegar a ser conciliatorios y decir, bueno, vamos a citarlos acá, agotar todas las instancias conciliatorias posibles. Pero, ¿sabes? Llegar a ese punto ya enciende una alarma muy sonora. O sea, insisto, piensa tú, mamá o papá, cuando te citan de la escuela es una cosa, pero cuando te cita el Consejo de Protección y te dice que mira, es el Estado, y tú dices, Eso es como que te dice, te citaron excepcional. sí. Entonces, por lo general, cuando hay una familia a quien le interesa el bienestar de sus hijos, sin importar de qué lado esté, esta familia va a tomar las acciones correctivas necesarias. Realmente. Siempre es bueno conocer estos temas. A veces cuando nos pasan, muchas veces no sabemos qué hacer. La intención de abordar este tema es justamente eso, tener en cuenta que hay amparo legal, que también hay acompañamiento desde el punto de vista psicológico y que en buena medida la familia tiene gran parte de la solución, siempre fomentando la comunicación, impulsando los valores y respaldando a los niños siempre con la confianza de que ellos son los responsables y serán responsables en el futuro de todas sus acciones. Así que hoy en este capítulo que estamos hablando o conversando un poco sobre la intimidación o el bullying del que lo recibe y el que da esta intimidación, de verdad los invitamos a hacer comentarios, interactuar para ampliar un poco más de este tema si así lo quisieran, y para nosotros ha sido un gusto conversar sobre esto, ¿no? Y más que todo, no sé qué otra impresión, qué otro detalle nos puedas acotar acá. Sí, bueno, el que hablábamos cuando ocurre ya en la adultez, en el ámbito laboral. Correcto. Los límites también tienen que darse. La diferencia es que los adultos, el tiempo en el que la respuesta agresiva de la víctima se acumula a un punto en el que se convierte Genera en otro tipo de... Peor. Exacto. ¿sí? Genera otro tipo de consecuencias que pueden ser más... Yo no he tenido casos, o sea, no he escuchado casos, no me lo comentaste, digo, uy, no he tenido casos. Pues, pero Sí se dan, pero puede que pasen. Y de hecho, tú lo puedes ver en los equipos, donde hay uno que es como que el más tímido del equipo, pero él trabaja, pero... Entonces, claro, si te pones a revisar, él se deja llevar, es por tal vez el líder del grupo, del equipo en este caso. Pero bueno, no lo visualizo desde el punto de vista del bullying, ¿no? Pero puede pasar. sí. Y cuando lo vemos en ese ámbito, se agrega como un tercer factor, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de la persona que intimida y de la persona que recibe la intimidación. Pero en el ámbito laboral, parece mentira, pero en los adultos el tema de la aceptación social es tan igual como en el caso de los niños. Claro. Ese es un constructo que nos llevamos toda la vida.
Lo que pasa es que de adultos nos encanta decir, no me importa lo que piense la gente. No sé si la verdad es que sí. La verdad es que sí importa. E importa tanto que cuando la persona que ejerce la intimidación lo hace desde el liderazgo, a veces desde un liderazgo socialmente adquirido o a veces desde un liderazgo laboral asignado por el cargo en el que está, es muy fácil que el entorno se sume a esa intimidación, ¿no? Y bueno, podemos empezar por, mira cómo se viste fulana, mira los resultados no son los esperados, y bueno, la pata coja de este equipo es fulano de tal. Y No, si quieres que te salga mal, pregúntale a fulanito, que él siempre lo hace mal, o sea, no. entonces eso se va convirtiendo en básicamente lo que empieza como un mal comentario, pasa a ser un chiste que luego se convierte en intimidación. La diferencia es que el adulto, claro, puede desde una visión más madura tomar la decisión de irse de ese espacio. No, y también hay recursos legales que le permiten o sea, accionar en función de poner límites, tanto en la organización como en la persona que está ejerciendo el... Incluso si quieres que conversemos de este tema en un capítulo, encantado de la vida, coméntanos y seguro vamos a abordar este tema en un capítulo posterior. Sí, Una... muchas gracias. No, que... Ay, gracias. Que ya terminó, Dios, no. Que... Ay, que soy una gente muy agradecida. Que una de las Ahora cosas después del café y pido más. que no podemos amar a lo que no conocemos. Y en el caso del bullying infantil, creo que una de las cosas que hay que comentarle mucho a nuestros hijos, también como para despersonalizar ese conflicto, ¿no? No se trata de ti. O sea, cuando esa persona te está agrediendo verbalmente, te dice cosas, no tiene realmente que ver contigo, tiene que ver con ella, que se siente muy mal. Y mientras más, y eso se lo digo yo mucho a mi hijo, mientras más feas sean las cosas que te dice, es porque peor se está sintiendo. Y como no sabe cómo gestionarlo, lo quiere desbordar con otra persona. Entonces, solo piensa que cuando alguien te dice algo muy, muy feo, no tiene que ver contigo, tiene que ver con ella. Entonces, creo que es algo bien valioso como para que... Ay, sí. tú te ves así, pa. No, Sí. Me consta que sí. Y es que de hecho, efectivamente, las personas que son más difíciles de amar son quienes más necesitan amor. Exactamente. Creo que eso sí es un Félix buen Torres, cierre. agárrate ahí. Ahora sí. Ahora sí. Podemos despedirnos. Gracias por Gracias. acompañarnos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y dejen sus comentarios porque en el live que hicimos recientemente recibimos muchos comentarios ¿verdad? que son la razón de estos capítulos. Muchas de las cosas que ustedes nos han dejado son los capítulos que vamos a venir desarrollando en las próximas oportunidades. Así que es muy valiosa su participación. Yo tengo una pregunta que voy a anotar desde ya, la voy a dejar por A ver. acá, porque me encantaría trabajarla más adelante. Un tema muy relacionado con lo que vimos hoy, pero en un entorno en el que poco se habla, en la pareja. Ocurre también la cuando no te intimidación sientes- en la pareja. Es verdad. Cuando no te sientes con saldo, ¿cómo que? Es suficiente. Ay, siente. No, el tema de la intimidación. O sea, ¿y qué pasa si la intimidación viene de quien te quiere? No, entre comillas, porque además estás en un estado de fragilidad que se abre justamente en espacios de intimidad que son de pareja. Y cuando alguien que tú le has dado permiso para entrar en tu intimidad, te agrede de esa forma, hiere mucho más profundamente. Vamos a dejar algo para los próximos capítulos. Sí, por favor. Y cuente. Nos vemos. Saludos.